Ecatepec, Estado de México. Mayo de 2018. A las 5 de la mañana, cuando la luz apenas lograba atravesar la bruma gris que cubría la avenida Vía Morelos Ana Torres, ya estaba frente a su carrito de tacos. Encendía el comal mientras acomodaba cuidadosamente las cebollas, el cilantro recién picado y el trompo de pastor que giraba lentamente sobre una barra metálica oxidada. Llevaba 27 años sirviendo tacos en esa misma esquina, viendo pasar generaciones enteras de vecinos, obreros, choferes y estudiantes que crecieron comiendo su sazón. Ana era conocida por todos como Doña Ana, la de los tacos, una mujer de manos fuertes, rostro amable y una paciencia que parecía inagotable. Nacida en una comunidad rural de Hidalgo en 1959, había llegado a Ecatepec con su esposo Julián a finales de los 80 buscando una vida mejor. Montaron el carrito con un préstamo pequeño y durante décadas ese negocio fue su orgullo y la base económica de toda la familia. Su barrio, sin embargo, ya no era el mismo. Ecatepec se había convertido en uno de los municipios más peligrosos del país, un lugar donde cada semana aparecían historias de desapariciones, feminicidios, extorsiones y enfrentamientos entre grupos criminales. Las patrullas rara vez pasaban, y cuando lo hacían era más para evitar problemas que para resolverlos. Desde hacía 2 años, la célula local del cártel Jalisco Nueva Generación controlaba esa parte de Vía Morelos. Cada comercio pagaba una cuota semanal para poder abrir sin complicaciones. Nadie decía nada, nadie denunciaba. Y Doña Ana, como todos, entregaba el dinero en silencio cada viernes, siempre a jóvenes armados que llegaban en motocicletas sin placas. A pesar de todo, Ana seguía trabajando con la misma dedicación de siempre. Vivía con su hija Mariela y con su nieto Emilio, un niño de 14 años delgado, de cabello alborotado y sonrisa permanente. Emilio era su alegría, su fuerza, y la razón por la que Ana despertaba cada día antes del amanecer. Le preparaba lonche, le daba un beso en la frente y lo despedía hacia la secundaria técnica que quedaba a 7 cuadras del carrito. Pero el 18 de mayo de 2018, la rutina se rompió para siempre. Fue un viernes cerca de las 6 de la tarde. Ana limpiaba el comal preparándose para cerrar cuando escuchó en la distancia el rugido de motores y el eco seco de varias detonaciones. La gente corrió a refugiarse detrás de puestos y autos estacionados. En Ecatepec esos ruidos no eran novedad. Sin embargo, aquella vez algo en el pecho de Ana se encogió de una manera distinta, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no comprendía. 10 minutos después, una vecina llegó corriendo, llorando sin aliento. Doña Ana, es Emilio. Estaba en la banqueta. Lo alcanzó una bala. El mundo se volvió silencio. Ana dejó caer los trapos que tenía en la mano y corrió con todas sus fuerzas hacia la calle, donde le dijeron que había ocurrido todo. Cuando llegó, vio paramédicos rodeando una figura en el suelo, vecinos tapándose la boca y 2 patrullas más preocupadas por acordonar la zona que por atender a los presentes. Aunque intentaron detenerla, Ana se abrió paso entre todos. Lo que vio le quebró el alma. Su nieto estaba tendido sobre el pavimento inmóvil, con su mochila escolar a un lado y los cuadernos desperdigados. Aún llevaba puesta la playera amarilla de su equipo favorito. Los paramédicos intentaban estabilizarlo, pero sus gestos tensos decían más que cualquier palabra. «Mi niño». «Mi niño», gritó Ana, cayendo de rodillas junto a él. Alguien le explicó que una persecución entre 2 grupos armados había cruzado la zona. Una camioneta había disparado hacia un joven que corría por la acera opuesta. Las balas volaron en todas direcciones. Una de ellas alcanzó a Emilio mientras regresaba de terminar un proyecto escolar con un amigo. Una tragedia más en un municipio acostumbrado al miedo. Ana no lloró en ese momento. Ni gritó. Ni maldijo. Solo tomó la mano de su nieto y se quedó mirándolo, como si con la fuerza de su mirada pudiera obligarlo a despertar. El sonido de las sirenas terminó por perderse en la noche, pero su silencio se quedó a vivir dentro de ella. El funeral fue sencillo. La familia, los vecinos, los compañeros de escuela del niño, todos reunidos alrededor de un ataúd blanco.
todos repitiendo las mismas frases huecas. ¡Qué injusticia! Era tan bueno esto, no debería pasar. Ninguna de esas palabras trajo consuelo. Ningusaye llenó el vacío que se había abierto en el pecho de Ana. 2 días después, todavía con los ojos secos y la voz quebrada, Ana fue a la Fiscalía Regional de Ecatepec para exigir justicia. Esperó durante horas. Cuando finalmente la atendieron, el agente revisó el expediente sin interés. «Señora Torres», dijo el funcionario, «entiendo su dolor, pero sin testigos no podemos hacer mucho. Nadie quiere declarar. Es peligroso. El caso quedará en revisión. Por ahora». Era una manera elegante de decir, «Esto no se resolverá nunca». Ana salió del edificio con las manos temblorosas. Sentía una mezcla extraña: tristeza profunda, impotencia, furia contenida. Esa noche, sentada sola en la cocina, miró la foto de Emilio pegada con cinta en el refrigerador. La luz amarillenta del foco colgante oscilaba como si todo en la casa respirara con ella. Y por primera vez en su vida, Ana pronunció una frase que jamás pensó que saldría de su boca. «Si el Estado no los va a detener, entonces yo lo haré». Afuera, Ecatepec seguía adelante como si nada hubiera pasado. Pero dentro de esa casa modesta algo había despertado. Algo silencioso. Algo decidido. Algo que sin saberlo cambiaría la historia de un barrio entero. Las semanas posteriores a la muerte de Emilio se volvieron una neblina espesa para Ana. Cada mañana seguía abriendo el carrito de tacos no por ganas, sino por costumbre. La vida en Ecatepec no se detenía. Los autos seguían pasando, los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas. Los jóvenes del barrio caminaban hacia la escuela, como si la tragedia fuera solo una noticia más entre tantas. Pero para Ana, el mundo se había vuelto más pequeño, más pesado y más oscuro. Dormía poco y mal. Comía casi nada. Su mente regresaba una y otra vez al mismo pensamiento: mi niño murió por balas que no eran para él. Y nadie va a pagar. Una tarde, mientras ordenaba viejas cajas en un armario que no revisaba desde hacía años, encontró algo que cambiaría el rumbo de sus días. Una caja de metal verde con flores descoloridas, perteneciente a su abuela Carmela, una mujer que en su pueblo natal todos conocían como la curandera de los montes. Ana nunca había prestado demasiada atención a sus historias cuando era niña. Ella solo recordaba el aroma a hierbas, el sonido del molcajete golpeando suavemente y las visitas constantes de gente que buscaba remedios para dolores que los médicos no entendían. Dentro de la caja había cuadernos de tapas gruesas envueltos en telas viejas. Al abrir el primero, una nube de aroma antiguo salió como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado entre las páginas. Las letras estaban escritas con una caligrafía firme, cuidadosa, acompañadas de dibujos de hojas, raíces y flores. Los primeros capítulos hablaban de tés para el empacho, ungüentos para el reumatismo, infusiones para el insomnio. Pero al avanzar hacia el final del cuaderno más grande, Ana encontró un separador de tela roja marcando una sección especial. El título decía: plantas que no sanan sino cierran ciclos. Ana sintió un escalofrío. Leyó despacio línea por línea. Había descripciones de semillas que podían causar fiebres intensas, raíces que provocaban náuseas, extremas flores, cuyo néctar paralizaba el cuerpo. La letra de su abuela era clara, sin titubeos, explicando dosis, tiempos y sobre todo advertencias. En manos equivocadas estas plantas se vuelven tinieblas. Ana cerró el cuaderno de golpe. El corazón le latía como si hubiera corrido una maratón. El silencio del cuarto parecía más denso, más expectante. Intentó guardar todo de nuevo, pero algo en su interior la detuvo. No era rabia. Tampoco era locura. Era una mezcla incómoda de impotencia y justicia que nadie más estaba dispuesto a ejercer. 3 días después, como impulsada por un destino que llevaba años tejiéndose, Ana tomó el metro hacia el centro de la Ciudad de México y bajó en el mercado de Sonora, un lugar conocido por sus remedios, sus hierbas medicinales y también sus secretos. Caminó entre locales repletos de hojas secas, polvos de colores, raíces colgantes y frascos etiquetados a mano. El olor a copal quemado impregnaba el aire.
Se acercó a un puesto atendido por una mujer oaxaqueña de cabello blanco y mirada afilada. «Busco semillas de ricino», dijo Ana con una tranquilidad que no sentía. La mujer la observó durante varios segundos. «¿Para aceite o para remedio?» «Para aceite», mintió Ana sin pestañear. La mujer sonrió apenas. «No abuse de ellas. Son fuertes. Muy fuertes». Ana compró 1 kilo. Y luego otro más. También consiguió hojas de toloache, pequeñas dosis de adelfa seca, y un polvo extraño que la vendedora llamó agua de tormenta. Un nombre que hizo que Ana deseara no preguntar más. Regresó a su casa sin mirar atrás. Esa misma madrugada, mientras Mariela dormía, Ana encendió una veladora en la cocina y abrió cuidadosamente el cuaderno de su abuela. Colocó las semillas en un molcajete. El sonido rítmico del tejolote golpeando la piedra se mezclaba con el silencio de la casa. Los movimientos de Ana eran lentos, calculados, casi ceremoniales. La mezcla debía hervirse, decantarse, secarse, molerse nuevamente y combinarse con ingredientes comunes de cocina para disfrazar sabor y textura. Ana siguió cada paso al pie de la letra, con la devoción de quien entiende que una vida entera puede cambiar según la precisión de 1 gramo o 1 minuto. Trabajó 3 horas seguidas. No tosió, no habló, no tembló. Solo respiró profundamente cuando la pasta final tomó el color y la densidad que el cuaderno describía. La guardó en un frasco de vidrio con tapa metálica. Lo etiquetó como marinado especial. Pastor. Y aunque nunca antes había mentido en etiquetas de comida, aquella vez no dudó. En los días siguientes, Ana diseñó un sistema que nadie notaría. Compró 2 juegos idénticos de envases térmicos. Uno marcado con un pequeño punto rojo en la base casi invisible para el marinado especial. Otro completamente limpio para el alimento normal. También creó 2 lotes de salsa la roja picante pero inocente. Y una versión casi idéntica con un toque especial escondido entre especias y chile molido. El proceso no la hacía sentir poderosa. Tampoco la hacía sentirse menos culpable. Simplemente era necesario. Cada noche, antes de dormir, miraba la foto de Emilio. Cada vez que sus ojos se encontraban con los del niño, el fuego dentro de ella se avivaba un poco más. Hasta que un lunes por la mañana, mientras preparaba el trompo de pastor, vio pasar a uno de los jóvenes armados que cobraban la cuota. Aquel muchacho específico había estado presente la tarde en que su nieto cayó. Era un rostro que Ana jamás olvidaría. Él no la vio, pero Ana vio en él un punto de inicio, un nombre que tarde o temprano escribiría en otra libreta. Apretó los labios, tomó una espátula. Encendió el comal, el siglo estaba por comenzar. La mañana del 4 de junio empezó como cualquier otra en Vía Morelos. El sol caía fuerte desde temprano, los puestos de fruta ya estaban abiertos y los camiones llenos de pasajeros avanzaban a trompicones hacia la Ciudad de México. Para cualquiera era un día común. Para Ana Torres no. Mientras calentaba las primeras tortillas del día, vio detenerse frente a su carrito una motocicleta negra sin placas. El conductor llevaba una sudadera oscura, gorra, lentes ahumados. Pero Ana lo reconoció inmediatamente. Óscar el Conejo, uno de los jóvenes que cobraba la cuota semanal, y que según los vecinos había sido visto en la persecución que terminó con la muerte de Emilio. El corazón de Ana dio un salto, pero su rostro permaneció sereno. «¿Qué hay, doña?», saludó él con voz desinteresada. «Unos 3 tacos de pastor para llevar». Ana respondió con la misma calma y cortesía que había usado durante casi 3 décadas. «Claro, muchacho. Ahorita te los preparo». Mientras cortaba la carne, sus dedos no temblaron. Sus movimientos fueron precisos, casi automáticos. Ella sabía exactamente qué envase térmico estaba usando, cuál era el que tenía el punto casi imperceptible en la base. Lo había memorizado como si de ello dependiera su vida. Cuando entregó la bolsa, él le guiñó un ojo. «Gracias, doña. Ya sabe, cualquier cosa, aquí andamos cuidando la zona». Ana sonrió con la misma expresión que ofrecía a todos sus clientes. «Que te vaya bien, hijo». Y él se fue. Ana no lo miró alejarse.
Simplemente limpió su tabla y siguió atendiendo. Esa tarde, sin embargo, cuando guardó el carrito y llegó a casa, abrió una libreta pequeña con tapas negras. En la primera página dibujó una cruz discreta y debajo escribió: Óscar el Conejo. Fecha 4 de junio. No sintió alivio, no sintió triunfo, solo un silencio más profundo. 3 días después, el barrio amaneció inquieto. Los rumores viajaban rápido en Ecatepec. Un joven había sido encontrado sin vida en un cuarto de alquiler en la colonia Jardines de Morelos. Se hablaba de malestar repentino, de una cena que no le había caído bien, de síntomas que nadie supo explicar con claridad. La versión oficial que circuló entre vecinos fue simple. Se enfermó de un día para otro. Lo llevaron tarde al médico. Ana escuchó los comentarios mientras preparaba tacos para los trabajadores matutinos. No levantó la vista. No opinó. Ni siquiera parpadeó más de lo normal. Solo siguió cocinando. Una semana después aparecieron 2 motociclistas más en su puesto. El Güero y Marcos, jóvenes de la misma célula local que El Conejo. Ambos eran conocidos por extorsionar negocios alrededor del mercado. Uno de ellos incluso se había burlado de Ana meses antes, criticando los precios de los tacos mientras se reía con sus amigos. Finalmente los dos pidieron tacos y tortas para llevar. Ana, con la misma calma de siempre, preparó todo. Cuando los jóvenes se fueron, tomó su libreta negra, abrió la página siguiente y anotó los 2 nombres. Esa noche, el barrio se estremeció con otra noticia. Dicen que 2 chavos se pusieron bien mal en una reunión, que tuvieron que llamar a un médico particular, que uno no aguantó. Pero nadie mencionó a Ana, nadie la conectó con nada. Ella seguía siendo doña Ana, la señora amable que regalaba cebolla extra a la vendedora que conocía a todos por su nombre, la mujer que había perdido a su nieto, y la que ahora miraba todo desde un silencio calculado. Con el paso de las semanas, un patrón inquietante comenzó a circular entre habitantes sin pruebas, sin certezas, pero con la familiar intuición que nacía del miedo. Hombres jóvenes ligados a la misma célula delictiva estaban enfermando de manera repentina. Primero 1, luego 2, después un tercero. Pero como todo en Ecatepec, los comentarios se diluían. La gente aprendía rápido a no preguntar, a no unir puntos, a no mirar demasiado tiempo en dirección equivocada. Ana seguía trabajando todos los días, a la vista de todos y al mismo tiempo invisible. A finales de mes, la célula delictiva comenzó a notarlo. No eran médicos, no eran detectives, pero sí eran hombres acostumbrados a sobrevivir en ambientes hostiles. La coincidencia les resultaba incómoda. Demasiados compañeros enfermos, demasiadas situaciones similares. El líder local, llamado El Rango, reunió a algunos de los suyos en una casa de seguridad y habló con dureza. «Escuchen, cabrones. Algo raro está pasando. No puede ser que se nos estén cayendo tantos». «¿Y si es la comida?», dijo alguien. «O alguna droga echada a perder», aventuró otro. Sin embargo, uno de ellos añadió en voz baja: «Todos esos güeyes pasaban por los tacos de la señora Ana». Hubo un silencio breve. Después todos se rieron. «No mamen, una señora». «La de los tacos». «Están locos. Una doñita no va a hacer nada. Esas comidas son de diario. Además, el conejo comía ahí desde hace años». El Rango negó con la cabeza. «No sean babosos. Esa señora no tiene nada que ver». Pero aún así no estaban del todo tranquilos. Por eso, al día siguiente, enviaron a 2 muchachos nuevos recién llegados de Toluca sin tatuajes reconocibles y sin historial en la zona. Querían probar si había alguna relación o si todo eran simples coincidencias. Los jóvenes llegaron al puesto de Ana en la hora más tranquila de la mañana. «Buenas, doña», dijo uno. «Nos prepara unas órdenes». Ana sabía reconocer rostros. Ella sabía quién era de la zona y quién no. Y esos muchachos no eran de ahí. «Claro, hijos», respondió sin dudar. Les preparó tacos normales, sin nada añadido, sin ninguna marca roja en los envases. Ellos agradecieron y se fueron.
2 días después volvieron a aparecer sanos y lesos conversando como si nada. La célula recibió el mensaje. La señora está limpia. No tiene nada raro. Fue un error monumental de su parte, uno que selló el destino de varios de ellos. Esa noche, cuando Ana se sentó en su cocina, abrió su cuaderno negro y pasó los dedos por los nombres que ya había escrito. No había satisfacción en su rostro, solo una mirada firme endurecida por el dolor y el abandono. Luego pasó la página. La siguiente estaba en blanco, pero no por mucho tiempo. El ciclo no había terminado. Apenas estaba comenzando. Julio de 2018 llegó con un calor sofocante. El asfalto de Vía Morelos parecía derretirse bajo los neumáticos de los camiones, y el aire olía a gasolina, sudor y miedo. Sin embargo, para Ana Torres, lo que más se sentía era el peso del silencio, un silencio distinto, uno que parecía acercarse como un animal que acecha. Al inicio del mes, la célula del CJNG había perdido a 5 de sus miembros en menos de 6 semanas. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo pensaban. Las coincidencias eran demasiadas. Aún así, el líder local, el Rango, insistía en que todo era producto de mala suerte, comida en mal estado, exceso de alcohol o la vida desordenada que llevaban sus hombres. Pero las risas nerviosas y las miradas esquivas entre los sicarios contaban otra historia. Una tarde en una casa de seguridad cerca de la colonia Las Américas, varios de ellos estaban reunidos. En una mesa de plástico había latas de cerveza, armas desarmadas y un ventilador ruidoso que apenas movía el aire caliente. No es normal, dijo uno apodado El Caimán. 3, luego 4, ahora 5, todos con los mismos malestares. No puede ser casualidad. ¿Y qué quieres?, respondió otro. ¿Qué, digamos que alguien nos está cazando? ¿Quién? La policía. Los rivales. ¿Una viejita? Las carcajadas llenaron el cuarto, pero nadie rió demasiado tiempo. El miedo estaba ahí escondido. Fue entonces cuando el más joven del grupo, un muchacho flaco y callado llamado Iván, habló desde el rincón donde limpiaba su pistola. Su voz fue suave pero cortante. Todos esos pasaban por los tacos de la señora Ana. Ya lo revisamos, dijo otro. Mandamos gente nueva y no pasó nada. Pero alguien pudo haberlos visto. O pudieron recibir algo distinto, insistió Iván. El Rango entró al cuarto en ese momento. Miró a todos con la dureza que lo caracterizaba. ¿Qué están diciendo? El Caimán fue el único que se atrevió a responder. Patrón, es raro. Es mucha coincidencia. Tal vez deberíamos revisar cámaras, ver dónde comían, qué hacían antes de ponerse mal. El Rango frunció el ceño. Cámaras. Y entonces lo recordaron durante los últimos meses para controlar el territorio. Ellos mismos habían obligado a varios comerciantes a instalar cámaras de seguridad para vigilar movimientos sospechosos. Lo irónico era que esas cámaras destinadas a protegerlos ahora podían convertirse en su propia condena. Pasaron 3 días revisando grabaciones tomadas de carnicerías, tienditas, talleres y puestos de comida. Las imágenes eran granulosas, algunas borrosas, otras mal encuadradas. Aún así, lograron identificar a varios de los hombres fallecidos. En 5 de las grabaciones siempre había un punto en común. Todos aparecían comprando comida en el puesto de Ana Torres poco antes de enfermar. Las imágenes mostraban a El Conejo acercándose en su motocicleta a Marcos, pidiendo tortas al güero, contando billetes frente al carrito, y a otros 2 hombres recogiendo bolsas de tacos envueltas en papel. La habitación se llenó de un silencio espeso. Nadie quería decirlo, pero todos lo estaban pensando. Finalmente, Iván habló. Ahí está. No es casualidad. El Rango golpeó la mesa con el puño. No digan estupideces, esa señora lleva décadas vendiendo ahí. No es más que una pobre mujer. No tiene sentido. Pero su voz tembló ligeramente. Él también lo sabía. Además, agregó otro, los 2 nuevos que mandamos no se enfermaron. Sí, pero... dijo Iván. ¿Y si ella sabe a quién servirle qué? ¿Y si distingue quién es del barrio y quién no?
La frase quedó suspendida en el aire. Ese mismo día por la tarde 3 hombres se acercaron al puesto de Ana. No eran del barrio, no eran extorsionadores, no eran clientes. Eran ojos enviados por el rango, observando sus movimientos desde la distancia. Ana lo supo inmediatamente. En Ecatepec uno no sobrevive casi 30 años en una esquina sin aprender a leer el lenguaje invisible del peligro. Esos hombres no pedían comida, no hablaban entre ellos, solo miraban. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero continuó moviendo el trompo de pastor sirviendo cebolla y cilantro, cobrando sonriendo. Su rutina era su armadura. Al final del día, cuando guardó sus cosas, notó algo que la inquietó aún más. Una camioneta negra de vidrios polarizados, estacionada a media cuadra, esperando, sin moverse. Ella caminó hacia el transporte público fingiendo normalidad, pero un presentimiento la acompañaba como una sombra. Esa noche en su cocina, abrió su cuaderno negro y lo dejó sobre la mesa sin escribir nada. Por primera vez desde que empezó su plan dudó, no de sus motivos, sino de lo que venía. Si el rango y los suyos sospechaban, aunque fuera un poco, el peligro para ella y para su hija sería enorme. Ana sabía que si ellos decidían actuar, no habría advertencias ni amenazas, ni segundas oportunidades. Emilio había muerto sin poder defenderse. Y ahora Ana también estaba sola. Miró la foto de su nieto pegada en el refrigerador. Sus ojos tan llenos de vida parecían observarla con una mezcla de ternura y fuerza. No podía detenerse. No ahora. No cuando la justicia estaba tan cerca de tocar a quienes habían destruido su hogar. Guardó la libreta. Cerró los ojos. Respiró profundo. No me detendrán, Emilio. No todavía. Mientras tanto, en la casa de seguridad, el rango había tomado una decisión. Vamos a comprarle comida otra vez, ordenó. Pero esta vez será para todos. Quiero saber de una vez si esa vieja tiene algo que ver. Sus hombres intercambiaron miradas tensas. No sabían si aquello era un acto de valentía o una sentencia disfrazada. Pero el plan estaba en marcha. Lo siguiente sería un evento que cambiaría el destino de todos en la zona. Ana no lo sabía. Ellos tampoco. Pero la rueda del destino ya había comenzado a girar, y nadie podría detenerla. La tarde del 22 de julio llegó con un aire extraño, pesado, casi eléctrico. Los vecinos de Vía Morelos sintieron el ambiente más tenso de lo normal, menos camiones, menos niños, jugando, más silencio detrás de las cortinas. Algo estaba por pasar, aunque nadie supiera qué. A las 4:30, una Suburban negra se estacionó frente al puesto de Ana. El motor rugió un momento antes de apagarse, como si anunciara su presencia. De la camioneta bajó el Chamuco, uno de los hombres de mayor confianza de El Rango. Era alto, de mirada fría y un tatuaje que le cruzaba el cuello. Ana lo había visto varias veces, siempre acompañado de otros hombres armados. Él caminó hacia el carrito con pasos seguros. Ana lo observó mientras acomodaba tortillas recién calentadas. «Buenas tardes, doña», dijo él con una cortesía extraña. «Necesito una orden grande». «Muy grande». Ana asintió sin dejar ver la inquietud que le recorría el cuerpo. «Dígame cuánto, hijo». El Chamuco sacó un fajo de billetes y lo puso sobre la mesa metálica. «Serán 30 tacos de pastor, 30 de bistec y 20 tortas. Todo para llevar. Es para la reunión del patrón». Ana entendió al instante qué clase de reunión era. La junta mensual. Aquella donde se reunían no 2 ni 3, sino entre 12 y 15 hombres de la misma célula criminal. Todos en un mismo lugar. Todos probablemente comiendo lo mismo. El corazón de Ana comenzó a latir con una fuerza que casi le dolió, pero su rostro, como siempre, se mantuvo sereno. «Va a tardar unos minutos, mijo. Pero se los preparo bien». «Me espero», respondió él, recargándose en la camioneta. Ana entró a la parte trasera del carrito, cerró la cortina y se quedó unos segundos en silencio. Respiró despacio. Ese momento era la línea, el punto sin retorno. Recordó la cara de Emilio, su cuaderno, lleno de dibujos, la playera amarilla que tanto le gustaba. Recordó el día que lo perdió.
Y recordó también la frase que la fiscalía le dijo con indiferencia sin testigos: no podemos hacer nada. Si ella no hacía algo, nadie más lo haría. Con manos firmes preparó los pedidos. Organizó todo en bolsas de papel bien acomodado, como siempre. No mostró ninguna señal de duda cuando volvió a salir. El chamuco revisó los paquetes satisfecho. «Gracias, doña», dijo él. «Ya le pagué de más. Quédese con el cambio». Ana sonrió con la misma calidez que tenía desde hacía décadas. «Que Dios los acompañe, hijos». Él subió a la camioneta, encendió el motor y se alejó. Ana lo siguió con la mirada solo unos segundos antes de cerrar su carrito por el día. Sabía que esa noche el barrio no dormiría. Ella tampoco. En la casa de seguridad de la colonia Las Américas, los hombres del CJNG ya estaban reunidos. Era una construcción vieja de ventanas tapadas con tablas, música a todo volumen y olor a cerveza derramada. Las mesas de plástico estaban llenas de botellas, armas y billetes que contaban las ganancias de la semana. «Ya llegó la comida», anunció el chamuco al entrar. Los hombres celebraron. «Eso, carajo. Ya hacía hambre. Lárgate por unas sodas también, güey. Ábrelas que hoy toca fiesta». En menos de 20 minutos, la comida se repartió entre todos. Los hombres hablaban, reían, hacían planes. Discutían sobre territorios, cuotas, rutas de distribución. Nadie prestó atención a nada más. La escena era la de siempre: ruido, desorden, arrogancia, confianza absoluta. El Rango se sirvió primero. Se recargó en una silla mientras bebía y hablaba de expansión de nuevas colonias, que controlar de gente que debía alinearse. Nada, absolutamente nada, les hizo pensar que esa noche no sería igual a todas las demás. Mientras tanto, a varias colonias de distancia, Ana se sentó en la mesa de su cocina. Su hija ya dormía. El silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Sobre la mesa estaba su cuaderno negro. Lo abrió. En la última página escrita aún había un nombre sin marcar. El del líder. El del hombre que había permitido que su barrio fuera tierra de nadie. Ana tomó un lápiz, lo mantuvo sobre la hoja unos segundos, pero no escribió nada más. A las 9 de la noche escuchó las primeras sirenas a lo lejos. A las 9:20, un helicóptero sobrevoló la zona. A las 9:40, los mensajes comenzaron a circular en chats de vecinos. «Hay un operativo grande en Las Américas. Dicen que encontraron a varios hombres en mal estado. Son de los del cartel». Ana cerró los ojos. No lloró. No sonrió. Solo respiró profundamente. A las 10 de la noche, la escena en la casa de seguridad era un caos. Los vecinos escucharon gritos, autos acelerando, sillas golpeando el piso, órdenes desesperadas. Algunos hombres salieron tambaleando a la calle buscando ayuda. Otros no alcanzaron ni a ponerse de pie. El Rango, que momentos antes repartía órdenes y billetes, ahora estaba apoyado contra una pared con la mirada perdida y la voz quebrada llamando a sus hombres por sus nombres. Los demás corrían sin dirección. Pedían auxilio. Chocaban contra muebles, mientras intentaban mantener la calma. Pero no la había, no podía haberla. Era demasiado tarde para todos. Los primeros en llegar fueron vecinos que no sabían qué ocurría. Luego patrullas, luego ambulancias. La Guardia Nacional cerró media avenida mientras los cuerpos de emergencia entraban y salían. Las luces rojas y azules pintaban las paredes del vecindario. Los helicópteros iluminaban desde arriba. Los radios gritaban códigos y claves. Ecatepec entera parecía contener la respiración. A medianoche, el operativo ya estaba bajo control. La policía resguardó la casa, los cuerpos de emergencia trasladaron a los pocos sobrevivientes, y la fiscalía comenzó a tomar evidencia. En una mesa encontraron los restos de la comida, bolsas de papel con manchas de grasa y empaques marcados con tinta azul, tacos Anavía Morelos. Los agentes se miraron entre ellos. El patrón era imposible de ignorar. A las 2 de la mañana Ana seguía despierta. Miraba la calle desde la ventana como si esperara que la noche le dijera algo. Se tocó el pecho, respiró. Miró de nuevo la foto de Emilio. «Ya está mi niño», susurró. «Ya está».
No sabía lo que ocurriría después. No sabía que el amanecer traería consigo consecuencias inevitables. Pero sí sabía que algo había terminado esa noche y que algo nuevo estaba por comenzar. El amanecer del 23 de julio llegó nublado como si el cielo mismo dudara entre seguir brillando o caer sobre Ecatepec. Las noticias ya circulaban antes de que saliera el sol. Una casa de seguridad había sido intervenida en las Américas. Había hombres detenidos, hombres heridos y varios fallecidos. Las autoridades no daban detalles, pero los rumores crecían como fuego en pasto seco. En Vía Morelos, los vecinos cuchicheaban en voz baja mientras abrían sus negocios. Dicen que eran del CJNG. Dicen que la comida les hizo daño. Dicen que todo fue en cuestión de horas, pero nadie mencionaba nombres. Nadie se atrevía. Solo repetían la misma frase. Algo raro pasó allá. Ana Torres llegó a su carrito como cada mañana puntual, silenciosa, con una serenidad extraña en el rostro. Encendió el comal, acomodó las cebollas, destapó los recipientes. Su rutina era perfecta, una coreografía pulida durante décadas. Pero por dentro, algo se quebraba. El sonido de las sirenas a lo lejos ya no le aceleraba el corazón. El miedo que había cargado tantos años se había transformado en otra cosa más vieja, más pesada. Una mezcla de resignación y paz amarga. A las 6:30, cuando servía tacos a un chofer de combi, 3 camionetas blancas sin logos se estacionaron de golpe frente al puesto. Las puertas se abrieron de inmediato y bajaron agentes de la Policía de Investigación con chalecos tácticos y armas cortas. Sus botas golpearon el pavimento como martillazos. El jefe del operativo se acercó a la barra metálica. «¿Usted es Ana Torres Ramírez, Ana?», levantó la vista sin sorpresa. «Sí, señor». «¿Qué se le ofrece?». El agente respiró hondo. Queda detenida por su probable participación en la muerte de varios individuos ligados al crimen organizado. Tiene derecho a guardar silencio. La gente alrededor se quedó congelada. Una señora dejó caer su bolsa de mandado. Un chofer murmuró: «No puede ser. Es doña Ana». Un muchacho grababa con su celular temblando. Ana no gritó. No discutió. No negó nada. Solo dijo: «¿Puedo despedirme del comal?». El agente dudó unos segundos, luego asintió. Ana posó la mano sobre el metal caliente. No lloró, no titubeó. Miró el vapor levantar en pequeñas nubes blancas. Miró su carrito, sus ingredientes, su cuchara preferida. 40 años de vida resumidos en un objeto. Luego levantó la mirada y vio la foto de Emilio pegada con cinta en la parte lateral del carrito. El niño sonreía con el cabello despeinado y la playera amarilla. Ana apoyó 2 dedos sobre la foto. «Ya descansa, mi niño», susurró. Ya nadie más va a pagar por ti». La llevaron en la camioneta escoltada por 2 patrullas. Los vecinos se quedaron mirando, algunos llorando, otros en shock. No sabían qué pensar. La mujer que les había dado comida, fiado tortillas, ayudado a los niños del barrio, había hecho todo aquello. Y sin embargo, nadie la juzgaba con violencia. No allí, no en ese momento. Todos de alguna manera entendían que algo profundo se había roto en ella, mucho antes de esa madrugada. En la fiscalía las pruebas ya estaban sobre la mesa, cámaras de seguridad, donde varios de los fallecidos aparecían comprando comida en supuesto bolsas de papel con su sello encontrados en la casa de seguridad. Testimonios de vecinos que los habían visto comer en su carrito, horas antes un cuaderno negro incautado en un cateo posterior con fechas y nombres anotados. La investigación avanzó rápido. Demasiado rápido para alguien como Ana. Ella declaró con voz tranquila. Contó del abandono de la bala perdida de su nieto. Habló de la impotencia, del miedo, del silencio de las autoridades. Pero nunca admitió nada explícito. Nunca dijo «yo lo hice». Solo repitió una frase que desconcertó a los agentes. A veces, lo que está roto ya no se puede arreglar. Solo se puede cerrar. El proceso judicial tardó casi 2 años. Se convirtió en tema de debate en noticieros, radios y redes sociales.
Unos la pintaban como una justiciera popular, una mujer que actuó donde el Estado había fallado. Otros la llamaban criminal fría responsable de múltiples homicidios. Y otros simplemente veían en ella un espejo del abandono estructural que vivía Ecatepec. Había marchas pidiendo su liberación. Había otras exigiendo sentencia máxima. La sala del tribunal siempre estaba llena. El día del veredicto, el juez leyó durante casi una hora. Argumentaciones, evaluaciones psicológicas, pruebas circunstanciales, contexto social. Cuando terminó, levantó la vista. Ana Torres Ramírez, habiendo sido encontrada culpable de los delitos imputados, se le dicta una pena de 55 años de prisión. Ana escuchó en silencio. No bajó la cabeza. No rompió en llanto. Solo preguntó una cosa. ¿Puedo llevar conmigo una foto? Su abogada le entregó la de Emilio. Ella la guardó en el bolsillo del uniforme beige que ya llevaba puesto. Desde entonces, Ana vive en el Centro Femenil de Readaptación Social. Tiene una celda pequeña, una cama dura y una rutina estricta. Pero cada noche antes de dormir saca la foto de su nieto y le habla en voz baja. Aquí estoy, mi niño. Cada día es igual, pero ya no espero nada. Solo que no vuelvan a dañar a nadie más como te dañaron a ti. A veces se queda mirando la ventana pequeña de su celda donde apenas entra un hilo de luz. No se arrepiente. No lo dirá nunca. Y tal vez nadie entienda por completo lo que sintió. Pero en Ecatepec, en la esquina donde estuvo su carrito durante tantos años, alguien pintó un mural pequeño, el retrato de un niño sonriente, con una leyenda en letras blancas: Emilio Torres, 2004-2018. No te olvidamos. Debajo alguien escribió con aerosol. Para algunos fue una vendedora de tacos. Para otros una madre que el dolor volvió inevitable. Y ese mural, como la historia, sigue ahí. Resistiendo. Desgastándose. Volviendo a ser pintado. Contando una verdad que nadie sabe cómo enfrentar, que a veces cuando el Estado no escucha, cuando la violencia se adueña de todo, cuando la justicia se vuelve un rumor lejano, nace un silencio que termina haciendo demasiado ruido.